Jesús como sanador, Jesús como el camino, la verdad y la vida. Jesús, la razón por la que estamos aquí el día de hoy es por Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Si no fuera por su gracia y por su amor, ninguno de los que estamos aquí estaríamos aquí. ¿Por qué? Porque fue gracias a Él. Entonces, cuando tú y yo nos enfocamos en poner nuestra vista en Jesús, lo demás no importa. ¿Cuántos dicen amén? Pon tus ojos en Jesús. Y este es el versículo que hemos estado usando por las últimas semanas para poder enseñar la palabra de Dios. Hebreos 12, 1 y 2, uno de mis versículos favoritos. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Qué dice ahí? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué dice ahí? Puestos los ojos en Jesús. ¿Puedes decirlo bien fuerte? Puestos los ojos en Jesús. Ahora, esto que sigue no es cualquier cosa. Esto que sigue es una afirmación que cambia nuestra eternidad. No solamente nuestra vida, cambia nuestra eternidad. ¿Por qué? Puestos los ojos en Jesús. ¿Qué dice ahí? El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por Jesús? Como te decía hace un momento, es por su gracia, es por su amor que hoy estamos aquí. Pero ¿qué quiere decir eso de el autor y el consumador de la fe? Di conmigo: fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí quieren agradar a Dios? ¿Qué es la fe? Ya no puros versículos, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Nosotros no hemos visto a Jesús. Algunos de ustedes han tenido experiencias donde hay ángeles que vienen a cuidarte, o donde hay ángeles que vienen a advertirte. Pero la mayoría de los que estamos aquí no hemos visto a Jesús, pero creemos en Jesús. Amén. Creemos que Él existe, creemos que Él vivió una vida perfecta, murió una muerte horrible, pero tuvo una resurrección gloriosa. Lo creemos. ¿Cuántos dicen amén? Él es el autor y consumador de todo lo que tú y yo creemos. ¿Ok? ¿Estás conmigo? Puestos los ojos en Jesús. Ahora, yo quiero hablarte de pactos. Yo no sé si tú sabías esto, pero Dios es un Dios de pactos, no es un Dios de contratos. Es un Dios de pactos, y sus pactos son para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Mira, ¿qué significa un pacto? ¿Estás conmigo? Un pacto es un acuerdo entre dos partes. Escucha esto. Hay dos clases fundamentales de pactos: condicionales e incondicionales. Un pacto condicional es: yo hago este pacto contigo, si tú cumples tu parte, yo cumplo mi parte. Si tú ya no cumples tu parte, bueno, el pacto se rompe. ¿Ok? Pero hay pactos que son incondicionales, que no importa lo que la otra persona haga, el pacto no cambia. Y esos son los pactos que hace Dios con la humanidad. Incondicionales. ¿Puedes decir conmigo? Incondicional. Y no es la canción del hermano Luis Miguel, ¿ok? Pero mira, a través de la palabra de Dios podemos ver algunos pactos. Y yo sé que hay más, y hay muchas promesas, y hay muchos teólogos. Y déjame hablarte nada más de estos cuantos, ¿ok? Quiero llevarte a entender un poco por qué es tan bueno entender qué había en el antiguo pacto y qué es el nuevo pacto. ¿Estás conmigo? Empezamos en Génesis 1 con el pacto edénico.
Si quieres apuntar esto, si quieres al rato yo te lo mando, si quieres tomarle una foto. Pero empezamos con el pacto edénico. ¿Qué es el pacto edénico? Bueno, es el pacto que Dios hace con Adán y con Eva en el huerto del Edén. ¿No es cierto? Ustedes van a gobernar, ustedes van a tener esta responsabilidad sobre la tierra, multiplíquense. Y ese fue el pacto con ellos, hechos a su imagen y semejanza. ¿No es cierto? ¿Estás conmigo? Te lo encuentras ahí en Génesis 1 y 2. Ese es el primero. Pero después, ¿qué pasó? Shalom se rompe, ¿no es cierto? En el huerto del Edén, Shalom era completo, la paz era completa. Pero después se comete un error, y se comete un error muy grave. Y ese error no solo fue comer de ese fruto, sino la desobediencia. Di conmigo, desobediencia. La desobediencia no trae nada bueno. No sé si sabías eso o no, pero trae consecuencias muy, muy malas. Y entonces viene el pacto adámico. ¿Estás conmigo? No quiero aburrirte, quiero que estés bien. Quiero que recibas esta información para poder tener el contexto que necesitamos. ¿Qué es ahora el pacto adámico? El pacto adámico ahora tiene que ver con la regaste. Ahora tus partos van a ser con dolor. Ahora el trabajo va a producir sudor en tu frente y te vas a cansar. Ahora va a haber espinos y cardos. Imagínate. Pero en medio de todo eso, en Génesis 3:15, se recibe una promesa y una esperanza. La serpiente te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Estaba hablando de el Mesías viniendo en un tiempo después a traer esperanza. Aún en medio de todo eso malo estaba la esperanza, estaba la fe, ¿ok? Pacto noético, vamos un poquito más rápido. Pacto noético, ¿qué era el pacto noético? No voy a exterminar a toda la humanidad. Y ese pacto lo hizo con Noé y con su familia, ¿no es cierto? Pacto abrámico. ¿Cuál es el pacto abrámico? En ti van a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Todos conocemos esa parte y nos encanta, ¿no es cierto? Vas a tener y vas a ser una nación grande. No solo eso, sino a través de ti van a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Después viene el pacto mosaico. ¿Qué es el pacto mosaico? El pacto que se hace con Moisés, los 10 mandamientos, la ley. Y ese pacto, quiero que pongas atención, ese pacto era condicional. Di conmigo, condicional. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había regado tantas veces, había sido tan desobediente que Dios dijo: ok, yo hago este pacto contigo. Si tú cumples mi ley, yo soy tu Dios. Y conocemos la historia y la hemos estudiado muchas veces. Y el último pacto del que yo te quiero hablar es el pacto davídico. El pacto donde este rey David, que andaba conforme al corazón de Jehová, recibe una promesa a través del profeta Samuel. Recibe esta promesa que dice: a través de ti y de tu linaje y de la tribu de Judá vendrá el Mesías y vendrá el libertador. Y ese fue un pacto incondicional. No importa lo que tú hagas, de la tribu de Judá, del linaje de David, vendrá el Mesías. Otra vez una esperanza. En Génesis 3:15 habla de esa promesa de un Salvador que herirá a la serpiente. Y ahora en David viene otro pacto y otra promesa, que de su linaje y de la tribu de Judá vendrá el Mesías. ¿Estás conmigo? Mira, en Jeremías 31:33 dice esto:
Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Quiero que pongas mucha atención a este versículo de Jeremías 31-33. Va a ser un pacto, un nuevo pacto con Israel. ¿Sabes quién es ese nuevo pacto? ¿Sabes quién es ese nuevo pacto? La respuesta siempre es Jesús. Jesús es el nuevo pacto y a través de su sangre Él cumple todo lo que desde Génesis hasta el Nuevo Testamento se había dicho del Mesías que vendría. Entonces ahora es Jesús el nuevo pacto. ¿Cuántos dicen amén? Mira, Jesús es el nuevo pacto. Mira lo que dice Hebreos 7 y vamos a mirar varios versículos en Hebreos que nos traen a esta verdad. Hebreos 7:22, que dice, puedes leerlo conmigo. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y me llamaba mucho la atención porque siempre nosotros decimos, es que Jesús hace todo nuevo y Jesús quiere renovarte, no solo quiere cambiar tu vida, quiere renovarte, quiere darte una nueva mente, quiere darte un nuevo corazón. Y lo que decía Jeremías es, ya no vas a necesitar esas tablas de piedra donde está escrito lo que no tienes que hacer y lo que sí tienes que hacer. Ahora eso va a estar escrito en tu mente y en tu corazón. Ahora es algo interno, no es algo externo. ¿Cuántos dicen amén? No se trata de lo que podemos ser por fuera, se trata de lo que tenemos por dentro. ¿Cuántos dicen amén? Mira, entonces yo pensaba, siempre decimos, Jesús hace todo nuevo y lo hace. Jesús hace todo nuevo y no es porque Dios lo haya hecho mal al principio, ¿ok? Quiero que quede bien claro eso. Dios no cometió un error al crearnos. Dios no cometió un error al darnos el libre albedrío para poder escoger. Dios no cometió el error. Fuimos nosotros, ¿no es cierto? Fue Adán y Eva. Y de ahí muchos dicen, por culpa de Adán y Eva, créeme, han sido miles y miles de años donde la humanidad ha tratado de correr lo más lejos posible de Dios, pero su gracia y su amor es más grande que todo lo que nosotros podemos llegar a conocer y nos sigue persiguiendo. Jesús hace todo nuevo y no es porque Dios lo hizo mal al principio, es porque nosotros como seres humanos corrompimos en pecado el diseño original de Dios. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Pero entonces Jesús viene a hacer todo nuevo y a restaurar esa paz para con Dios. Y a restaurar esa vida en abundancia que tú y yo debemos tener, para la cual fuimos creados. No fuimos creados para vivir en sufrimiento. ¿Cuántos dicen amén? No fuimos creados para vivir llorando. No fuimos creados para vivir sufriendo. En pocas palabras, fuimos creados para tener una vida en abundancia. Sin embargo, estamos en este mundo quebrado, estamos en este mundo que está roto, y mientras estamos aquí, estamos tomando decisiones día tras día. ¿Cuántos dicen amén? Me encantaba las palabras, encontraba este comentario de un pastor Andrés Espinosa. Dice, el nuevo pacto no es simplemente el antiguo pacto en su forma de mosaico, limpiado un poco y arrojado de nuevo a la mesa. Es genuinamente un nuevo pacto en calidad y en contenido. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente vino y se limpió y se mejoró un poquito,
cambió por completo y nos dio una nueva oportunidad. Cuando en el antiguo pacto no teníamos entrada al Padre y se tendrían que hacer sacrificios una vez al año y cumplir y vivir de una manera perfecta, vino Cristo y cumple con esa ley, viviendo una vida perfecta, muriendo una muerte horrible y teniendo una resurrección gloriosa. ¿Cuántos dicen amén? En el antiguo pacto se trataba de lo que tú hacías. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: lo que tú hacías. O dile así: o haces. O lo que estás haciendo, Santo Cordero. El antiguo pacto se trataba de lo que tú hacías y cómo lo hacías. De eso dependía si tenían perdón y si era aceptado el sacrificio. En el nuevo pacto se trata de lo que Jesús hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Es un nuevo pacto que es incondicional, es irrevocable. Es un nuevo pacto que no hay nada más grande que el sacrificio de Jesús en la cruz. Por lo tanto, no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más, y no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame menos. Dios te ama y entregó a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz por ti y por mí. ¿Cuántos dicen amén? Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos ¿qué? Por Dios, y ellos serán mi pueblo. Ahora somos pueblo de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Voy a leerte muchos versículos, así que estás listo. Yo no sé si venías esperando otra cosa, pero vamos a leer la Biblia en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Mira, Hebreos 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y santuario terrenal. Y te voy a dejar de tarea todo el capítulo 9 y el 10 y el 11 y le sigues hasta Apocalipsis. Pero mira, había ciertas reglas. Solo el sumo sacerdote podía entrar. Solo el sumo sacerdote tenía ese acceso al lugar, al patio, al lugar santo, al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Y había esas reglas que fueron puestas por Dios. Pero en este nuevo pacto, mira lo que dice Hebreos 9:11 al 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, no solo de lo que está hoy, sino de lo que viene. Vamos, dilo conmigo: no solo lo que está hoy, sino lo que viene. Sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Escucha esto: entró una vez para siempre en el lugar santísimo, y habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo tiene el poder para lavarte y limpiarte de todo pecado. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Vamos a leer un poquito más adelante, Hebreos 9:23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo otra vez en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros. ¿Ante quién? ¿Ante quién?
y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario, versículo 26, padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó. ¿Puedes leer esa parte conmigo? Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El sumo sacerdote entraba con sangre ajena a presentar un sacrificio. Entra Jesucristo, se presenta ante Dios entregando su propia sangre para quitar el pecado de en medio. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, escucha esto, sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ahora tú dices, ay pastor, mi mente, ¿no? Es algo que tú y yo tenemos que entender. Antes se ofrecía un sacrificio y se esperaba que fuera agradable a Dios. Sin embargo, Dios envió a su Hijo, Jesús, su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para entregar su vida y ser ese sacrificio una vez y para siempre, y con eso darnos salvación y darnos vida eterna. Pero me llama mucho la atención que dice sin relación con el pecado. ¿Por qué? Porque la primera vez Él tuvo que llevar los pecados pasados, presentes y futuros de toda la humanidad. La segunda vez que Él regrese, ya viene por una iglesia que está lista para irse con Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En Génesis 3:15 nos da la promesa y la fe. Va a venir un Salvador. Y ese Salvador, la serpiente te hirió en la cabeza, tú le herirás en el calcañal. ¿Qué quiere decir esto? Tú la vas a vencer a la serpiente, pero en el proceso va a haber sufrimiento. Y no lo vimos en el camino a la cruz del Calvario y cómo trataron a Jesús. Pero Él es el autor y el consumador de la fe, porque ahora en los evangelios nos narra la historia del Mesías cumpliendo y consumando la fe, venciendo a la muerte y venciendo al pecado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por lo tanto, hermanos, nosotros también, Hebreos 12:1 y 2, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué dice ahí? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué dice? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El autor y el consumador de la fe. Si tú lees Juan capítulo 1, dice que el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios y después el verbo habitó entre nosotros, ¿no es cierto? Y vimos su gloria, gloria del unigénito, gloria, la gloria de Dios a través de Jesús. El autor y consumador de la fe, por Él es por quien creemos lo que creemos. Juan 3:16 y 17, estoy seguro que te lo sabes de memoria para este punto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué dice ahí? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escucha esto. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Qué dice ahí? Sino para que el mundo sea salvo por Él. Para que el mundo sea salvo por Él. Isaías 53:5, y te dejo de tarea todo el capítulo 53.
Dice así: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, ¿qué dice ahí? Fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando tú puedes entender que en el antiguo pacto no había manera en la que tú pudieras obtener perdón, cuando tú puedes entender que en el antiguo pacto no había manera en el que tú pudieras tener una relación con Dios, agradeces que Jesús vino a traernos salvación y vida eterna, y en este nuevo pacto ahora tienes entrada directa al Padre. Ahora tienes perdón y redención, justificación. Pero cuando no entiendes, no puedes agradecer y ser agradecido. ¿Cuántos dicen amén? Mas él herido fue, porque de tal manera me amó. En este nuevo pacto ahora podemos disfrutar no solo de su perdón, sino de su Espíritu Santo. Y el día de hoy hemos preparado este momento para tener la cena del Señor, y tú a lo mejor has estado viniendo en las últimas semanas con nosotros. Esto lo hacemos por lo menos una vez al mes. Y le voy a pedir a mis hermanos si pueden prepararse y pueden ir pasando para acá. Pero es a través de la sangre de Cristo que ahora tenemos un nuevo pacto. ¿Qué quiere decir esto? Es a través de la sangre de Cristo que ahora tenemos una nueva oportunidad de una nueva vida. No solo cambiar tu vida, sino una nueva vida. Y te voy a pedir que te pongas de pie ahí en tu lugar. El requisito que nosotros encontramos en la palabra de Dios para poder ser parte de la cena del Señor y de este momento es que tú hayas creído en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Todos nos encontramos en un proceso de santificación, en una carrera que tenemos por delante, ¿no es cierto? Todos, no hay nadie aquí que pueda decir: yo soy perfecto y yo sí puedo tomar la cena del Señor. Tú no, porque tú andas en pecado. Tranquilo. No se trata de lo que tú hiciste, no se trata de lo que tú estás haciendo, se trata de lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Por qué no recibes esta bendición de parte de Dios? Número 6, 24, 25 y 26 dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Por qué no volteas con alguien y lo bendices con este versículo? Número 6, 24, 25 y 26 dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga, iglesia. Qué bueno que pudiste estar con nosotros. Gracias por estar conectados en vivo a través de nuestra página en Facebook. Dios te bendiga. Que tengas una semana gloriosa. Dios te bendiga.